casa. Sí que necesitaba moverme un poco. Es que también somos cuerpos y no solo mente. Así como trabajamos nuestra mente aprendiendo, hay que trabajar el cuerpo moviéndonos, ¿no crees? ¡Hey! Bienvenidas, chicas y chicos de primero de secundaria. Precisamente por lo que acaba de decir Yare, a partir de hoy iniciaremos nuestros programas con Activarte. 3 minutos de movimiento con intención para activar nuestro cuerpo y mente y así aprender con más ganas. ¿Nos acompañan? Gracias, Rodrigo. Hola, chicas y chicos de primero de secundaria. ¿Cómo están? Soy Shinichi y hoy vamos a mover cosas creando ritmos a través de nuestro cuerpo. Primero, las palmas. Palmas abiertas. Muy bien. Compacto. Palmas cerradas. Ahora, palmas inversas. ¡Ajá! También vamos a utilizar chasquidos. Bien, pisadas. Ajá, percutamos también nuestro muslo. Pecho. Antebrazos. Por la parte adentro también. ¿Listos? Ahora vamos a empezar con toda la secuencia. Secuencia 1, vamos a extender de esta forma los brazos. Y vamos a pisar 2 veces el pie izquierdo. Piso, piso y voy a hacer una palma por debajo de mi pierna derecha. Cambio, pierna izquierda. Y ahora voy a hacer una palma cerrada, 2 pisadas, palma cerrada, 2 pisadas. ¿Estamos? ¿Listos? Vamos. 1, 2, 3, va. Piso, piso, palma, palma, cerrado, boom, boom, cerrado, boom, boom, jaja. Bien, segunda secuencia. Vamos a utilizar los antebrazos. Pego afuera, chasquido, otra vez. Pego afuera, chasquido. Luego, pego afuera, adentro, afuera, cierro, chasquido. ¿Vamos? 1, 2, 3, va. ¿Qué? ¿Qué? Bien. Tercera y última secuencia. Súper fácil. 2 pisadas y voy a pegar el talón cruzado. De esta manera. Regreso. 2 pisadas. Pego cruzado. Luego 3 pisadas. 1, 2, 3. 3 en el muslo. 1, 2, 3. Y 3 en el pecho. 1, 2, 3. Y cierro con una palma. Bien. ¿Listos? 1, 2, 3. Va. Boom, boom, ¿qué? Boom, boom, ¿qué? Y tototón, pum, pum, pum. Toda la secuencia. ¿Lo tienes? Vamos. 1, 2, 3. Va. Piso, piso. Palma, palma. Cierro, cum, cum. Cierro, cum, cum. ¿Qué? Y para allá. ¡Ja! Increíble. Lo han hecho genial. ¿Vieron? Podemos crear diferentes ritmos con todo nuestro cuerpo. Ahora te reto a crear tu propia secuencia rítmica. Nos vemos pronto. ¡Adiós! Ahora sí que estamos listos para comenzar con nuestro programa del área de comunicación. ¿Cómo les fue con el reto de la semana pasada? Yo confirmé que para argumentar debemos tener definida y bien planteada la idea que vamos a defender. Además, tenemos que presentar razones válidas y lógicas que sustenten mi postura. Yo tuve una gran conversación con mi hermano sobre la importancia del reciclaje como una forma clave para cuidar la biodiversidad. Él me decía que por la excesiva producción de basura a nivel mundial, no era significativo que yo separara los plásticos, vidrios y latas de la basura de nuestra casa para llevarlos a los tachos de reciclaje que están en un mercado cercano. ¿Y tú qué respondiste? Que aunque lamentablemente la mayoría no recicle, eso no es justificación para que yo dejara de hacerlo, sobre todo si sé que es lo mejor para el planeta y por ende para todos los diversos seres vivos que viven en este, incluidos nosotros. Tienes razón. El cambio comienza en cada uno de nosotros. Además, cada quien puede compartir lo que sabe con sus amigos y familiares y de esta manera influir en su comportamiento.
Claro, además no podemos deshacernos de la responsabilidad que tenemos todas y todos en el cuidado del ambiente y de toda la biodiversidad que vive en él. ¿Se dieron cuenta de que no podemos argumentar si no tenemos claramente definida y planteada nuestra tesis, que es la idea que vamos a defender? Hoy vamos a seguir aprendiendo más sobre los textos argumentativos, así que vamos a llamar a la profesora Yulisa Caicho para que nos guíe en nuestro aprendizaje. Genial, Rodrigo, ya nos vemos. Bienvenida, profesora Yulisa Caicho. Gracias por acompañarnos. Hola chicas y chicos, ¿cómo vas, Rodrigo? ¿Cómo les fue con la construcción de su texto argumentativo sobre la biodiversidad y la importancia de protegerla? Nos han enviado un video para compartir con nosotros el proceso de planificación de su texto. Vamos a verlo. Hola Rodrigo, hola profesora. Les presento el proceso de planificación de mi texto argumentativo. 1. Lo primero que tenemos que hacer es identificar un problema como tema. 2. Plantear la tesis o la posición que tenemos. 3. Plantear los argumentos. Y por último, 4. La conclusión. Además, algunas chicas y chicos nos han enviado los borradores de sus textos. La semana pasada hablamos acerca de la diversidad en el Perú y la importancia de protegerla. Asimismo, conocimos la intención argumentativa y les propusimos el reto de planificar y construir sus propios textos sobre el tema. Hoy vamos a revisar si los textos que ustedes han trabajado cumplen con el propósito comunicativo y con el uso adecuado de los argumentos. Finalmente, trabajaremos un nuevo texto. Así, en el próximo programa revisaremos la superestructura y macroestructura argumentativa. Vamos a recordar nuestra lista de cotejo, para que conforme leamos el texto, vayamos evaluando si este cumple o no con los criterios planteados. Lista de cotejo. Mi primer texto argumentativo. El texto cumple con el propósito comunicativo. La tesis es explícita, clara y directa. Presenta una postura definitiva sobre el tema. Los argumentos desarrollan la tesis preparada. Los argumentos siguen el orden lógico de premisas y conclusiones. La conclusión recapitula la tesis y presenta un llamado a la acción. La conclusión genera una reacción en los receptores. El texto presenta las ideas de forma clara y sin rodeos. El texto es coherente. Las ideas tienen relación entre sí. Ahora que ya sabemos qué vamos a evaluar, leamos el texto que nos compartió Jimmy. Debemos cuidar nuestra diversidad y los ecosistemas. Como ya sabemos, la biodiversidad o diversidad biológica es muy importante porque nos permite vivir en armonía, salud y equilibrio. Como se explicó en Aprendo en Casa, la biodiversidad comprende la variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten la combinación de múltiples formas de vida y cuyas mutuas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. Por eso estoy convencido de que si no cuidamos nuestra biodiversidad, todos nos ponemos en riesgo de muchas formas. Bien, hasta aquí es el párrafo de introducción del texto. Continuemos con los argumentos. Un ejemplo de ello, si no la cuidamos, es que podemos poner en riesgo la economía del Perú, porque la diversidad juega un rol importante, tanto por su aprovechamiento en los sectores de la producción pesquera, ganadera, agrícola, forestal e industrial, como por su potencial turístico, ya que junto a nuestros patrimonios históricos, nuestra biodiversidad es uno de los principales atractivos del Perú. Entonces, si no la cuidamos, podríamos perder todo ello. También se pondría en riesgo si hacemos un mal uso de los recursos, porque la creciente amenaza a la que están expuestos los ecosistemas por actividades como la deforestación y la extracción ilegal de fauna silvestre pone en riesgo la contribución de las áreas naturales protegidas a la sociedad. Por eso, si nos quedamos sin recursos, nos perjudicamos y también al resto de seres vivos que habitan en los lugares donde se extraen los recursos. La palabra biodiversidad viene del inglés biodiversity. Este término, a su vez, es la contracción de la expresión Biological Diversity, que se utilizó por primera vez en octubre de 1986 como título de una conferencia sobre el tema en el National Forum on Biodiversity. Estos serían los argumentos y finalmente tenemos el párrafo de cierre. Como
Como conclusión final, los recursos que nos provee la biodiversidad a nosotros y a todos los seres vivos tienen un gran potencial para contribuir con el desarrollo nacional, siempre y cuando se usen sosteniblemente, o sea, cuando los cuidemos ahora y también para las personas que van a nacer después. Esto quise argumentar y espero que ahora cambien de postura y cuiden mejor a la biodiversidad. ¿Qué dice el primer criterio? ¿El texto cumple con su propósito comunicativo? Yo creo que no, porque si bien ha explicado el tema a través de algunas ideas, estas están en desorden. Por momentos me pierdo y no llega a captar del todo mi atención. ¿Cuál es el propósito comunicativo del texto? Como se trata de un texto argumentativo, siempre va a estar ligado a apelar y convencer a nuestro destinatario sobre un determinado tema. En este caso, sobre la importancia de cuidar la biodiversidad. Pero, ¿qué significa convencer? Si revisamos la definición, vemos dos acepciones muy claras. Primero, dice que convencer es incitar, mover con razones a alguien a hacer algo o a mudar de dictamen o de comportamiento. Y luego dice probar algo de manera que racionalmente no se pueda negar. Entonces debemos escribir este texto pensando en convencer a la persona que menos crea y que le importe este tema. Para recapitular, el texto que estamos leyendo no llega a interpelarnos ni a convencernos porque no capta nuestra atención para seguir leyéndolo y tampoco nos moviliza a la acción. Pero, ¿por qué no llega a cumplir este propósito? Sucede que cuando un texto no es claro, será poco probable que cumpla con su propósito comunicativo. Entonces, creo que esa respuesta la vamos a encontrar revisando los demás indicadores de la lista de cotejo. Pero antes, vamos a una breve pausa. Ustedes pueden aprovechar para hacer algunos de los movimientos que aprendimos al inicio del programa. ¡Ya volvemos! Y estamos de vuelta, chicas y chicos, de primero de secundaria. Hoy, en el área de comunicación, estamos revisando nuestro texto argumentativo sobre la biodiversidad y la importancia de su cuidado. Vayamos con el siguiente criterio. ¿La tesis es explícita, clara y directa? Creo que ahí es donde empieza todo. No se ha presentado bien la idea que se quiere defender. Si vemos el primer párrafo, la contextualización o presentación del tema está enredada y la idea a defender o tesis no sigue las características que aprendimos en el programa pasado. Entonces colocamos que no, en este criterio, en nuestra lista de cotejo. Recordemos que el párrafo de entrada o introductorio es el primer contacto que tiene el lector con el tema y tiene la función de presentar lo que vamos a desarrollar o contextualizar con hechos que ayuden al lector a entender por qué estamos tomando esa postura. También debes presentar una tesis, es decir, tu postura frente a la controversia que has presentado previamente. En este caso, ¿qué aspectos cambiarías para mejorar este párrafo? Creo que lo primero que arreglaría es la forma en la que empieza cuando dice "como ya sabemos", porque ¿cómo podemos asegurar que quienes leen este texto ya saben? Buena observación, Rodrigo. Y en la misma oración ocurre otro caso similar, cuando dice "¿cómo se explicó en Aprendo en Casa?". Lo que sucede es que está partiendo del supuesto de que todos conocen de qué se está hablando y tienen el mismo nivel de conocimiento del autor del texto, pero no es así. De hecho, este párrafo busca abrir una ventana al tema que invita al lector, aun cuando no sepa de lo que se va a hablar. Reordenemos estas dos oraciones para dar forma al nuevo párrafo de entrada o de introducción. Creo también que debemos determinar de qué se está hablando. Es decir, no queda claro si habla de una ciudad en específico o de un país. Así que para la versión mejorada de este párrafo introductorio, voy a mencionar que estoy hablando del Perú. También creo que las ideas pueden presentarse de una forma más directa y sintetizada. Entonces, ¿cómo sería este nuevo párrafo de entrada? Perú es un país con una gran biodiversidad, también conocida como diversidad biológica.
Nuestro país cuenta con una gran cantidad de ecosistemas que son el hogar de especies de flora, fauna y otras formas de vida. Es biodiverso porque tiene una gran variedad genética dentro de cada especie, cuyas interacciones con el resto del entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el mundo. Sin biodiversidad en armonía, nuestra vida se puede ver perjudicada de muchas formas. Por eso estoy convencido de que tenemos que cuidar la diversidad, porque de no ser así, se pondría en riesgo la vida del planeta. Claro, ahora está mucho mejor, porque en la primera oración ya estás dejando claro que hablas del Perú y explicas por qué somos un país biodiverso. En la tercera oración dejas claro que gracias a las interacciones entre especies se da la vida en el mundo. Por eso, en la cuarta oración afirmas que sin biodiversidad nos perjudicamos de muchas formas y, finalmente, presentas la tesis. Tenemos que cuidar la diversidad, porque de no ser así, se pondría en riesgo la vida del planeta. Ahora pasemos al siguiente criterio de revisión. ¿Presenta una postura definida sobre el tema? Pues creo que en la primera versión no, porque este criterio se refiere a la presentación del tema y la tesis. Como inicialmente las ideas estaban planteadas de manera muy confusa, no quedaba del todo claro cuál era la postura. Estoy de acuerdo. Entonces vamos a marcar aquí un no en la lista de cotejo. Ahora pasemos al cuerpo del texto. Y para ello tenemos que revisar dos criterios en nuestra lista de cotejo. Los argumentos desarrollan la tesis presentada y los argumentos siguen el orden lógico de premisas y conclusiones. Antes de decir si los cumple o no, creo que debemos recordar que la finalidad del cuerpo de un texto argumentativo es sustentar la tesis. En este caso, creo que sí lo cumple parcialmente, pero pienso que la lógica discursiva puede mejorarse. Está bien, entonces marcamos sí y no, porque los párrafos hablan del tema y están vinculados a la tesis. Sin embargo, no se han presentado siguiendo un orden lógico. Es decir, las ideas están en desorden y no siguen la secuencia de premisas y conclusiones. He intentado separar las ideas de los párrafos del texto de nuestro amigo Jimmy. Vemos que varias oraciones no nos permiten seguir la lógica del discurso. Hay una oración extensa y confusa, y luego un enunciado a modo de conclusión, pero que no termina de expresar lo que se quiere decir. Las premisas son enunciados o ideas que se relacionan entre sí y que dan soporte a una idea principal. Y lo que buscamos a través de los argumentos es conducir en raciocinio del lector, de manera que él coincida con la conclusión del texto, en la medida que sigue la lectura. Y, para ello, podemos usar diversos tipos de argumentos, como los que conocimos la clase pasada. ¿Identifican qué tipo de argumentos se presentan en el texto que hemos leído? Por lo que veo, los dos primeros intentan plantear una lógica de causa y efecto, pero no lo logran debido a que las ideas no se vinculan del todo. En el primero se intenta exponer que si no cuidamos la biodiversidad, estamos poniendo en riesgo la economía del país. En el segundo, la lógica es que si hay un uso indiscriminado de recursos, ponemos en riesgo nuestra vida. Sin embargo, en ningún caso se llega a entender cómo o por qué ocurre ese vínculo de causa-efecto. Hay un vacío de información. Y pues en el caso del tercero, no es un argumento, sino una explicación de dónde proviene la palabra biodiversidad. ¿Qué les parece si hacemos un repaso de los tipos de argumentos y vamos reformulando? Está bien. Un argumento muy efectivo para defender una tesis es el argumento de causa-efecto. Este busca presentar que ciertas acciones generen una consecuencia. ¿Podrías ordenar las ideas y presentarlas según la estructura de causa-efecto? Bien, comenzaré por el segundo, pues creo que este debería ser el primer argumento para que el texto tenga más lógica. Hoy estamos usando mal nuestros recursos. Existe una creciente amenaza a la que están expuestos los ecosistemas. Actividades como la deforestación y la extracción ilegal de fauna silvestre están poniendo en riesgo el equilibrio de la naturaleza y la contribución de estas áreas naturales a la sociedad.
¿Qué pasaría si nos quedamos sin recursos? Pues, además de que se agoten los recursos, se generará un impacto negativo que cambiará la forma en la que vivimos y la de otros seres vivos que incluso podrían desaparecer. Está mucho mejor, aún es mejorable, pero está más claro y se evidencia que es causa-efecto. Al leerlo, se entiende que el mal uso de recursos puede ocasionar efectos negativos en nuestra vida y en la de otros seres vivos. También podrías utilizar un argumento de autoridad si quieres convencer a tu audiencia empleando información de especialistas en la materia, como el Ministerio del Ambiente, una organización ecológica o un científico de renombre. Para ello, puedes presentar la información empleando una cita. ¿Cómo podríamos replantear el siguiente párrafo como un argumento de autoridad? La biodiversidad es importante también porque aporta a la economía del Perú. Se aprovecha en la producción pesquera, ganadera, agrícola, forestal e industrial. Además, tiene potencial turístico por ser uno de los principales atractivos del Perú. Según el Ministerio del Ambiente, la diversidad biológica aporta alrededor del 22% del Producto Bruto Interno. Además, por cada dólar que invierte el Estado en cuidar las áreas naturales protegidas, se generan 146 dólares de divisas. Si no la cuidamos, no solo la perderíamos, sino que pondríamos en riesgo nuestra economía nacional. Esa es una forma correcta de sustentar la información. También tenemos otros dos tipos de argumentos que podemos emplear en nuestros textos argumentativos: ejemplificación y experiencia personal. El de ejemplificación se basa en usar ejemplos o casos como premisas. Es decir, nuestros argumentos pueden ser ejemplos de algo que demuestre nuestra idea o que la refuerce. Por ejemplo, usando la información de los textos que leímos en el programa pasado, podríamos agregar un tercer argumento, como: la diversidad biológica continúa en declive y pone en riesgo el bienestar humano. Y es que la WWF nos informó que desde hace pocas semanas, a nivel mundial, se ha perdido un 47% de los ecosistemas naturales y un 25% de las especies en extinción, tomando como base el año 1970. En América Latina y el Caribe se ha registrado una caída del 94% en biodiversidad. Debemos entonces empezar a ser más conscientes de ello y empezar a generar cambios transformadores. ¿Y el argumento de experiencia personal se basa en lo que yo haya vivido? Exacto. Se trata de una experiencia que ha vivido o conoce la persona que ha escrito el texto. Ahora pasemos a revisar la conclusión. Para ello, tenemos dos criterios más que cumplir. La conclusión recapitula la tesis y presenta un llamado a la acción. ¿Genera una reacción en los receptores? La biodiversidad es vital para nuestra vida y la de todos los seres vivos. Además, brinda un aporte directo para el desarrollo del país en términos de economía y turismo. Por eso tenemos que cuidarla siempre y gestionarla de forma responsable y sostenible. Asimismo, debemos cooperar y generar un impacto positivo desde nuestro rol en la sociedad, como estudiante, hijo, adolescente, etc., para tener una vida de calidad hoy y en las generaciones futuras. Evaluemos los dos últimos criterios. ¿El texto presenta las ideas de forma clara y sin rodeos? ¿Y el texto es coherente? ¿Las ideas tienen una relación entre sí? Yo creo que en el primer caso es un no, porque como hemos visto, las ideas podían explicarse mejor. En el caso del segundo criterio, podríamos decir que sí, los párrafos sí han tenido una hilación con la tesis, aunque podría mejorarse el camino lógico. Tenemos algunas preguntas, profesora. ¿Qué pasa si quiero escribir sobre un tema sobre el cual no sé mucho? ¿Necesariamente tengo que estar bien informado? Sí,
Tienes que conocer muy bien del tema para que puedas tomar una postura al respecto. No puedes dar una opinión sobre algo que desconoces. De ser así, esta sería muy superficial y por ende no podrías convencer a tus lectores, ya que no tendrías la oportunidad de sustentar tu punto de vista. Vamos con la siguiente pregunta de Sara, de la ciudad de Piura. Saludos a todas las amigas y amigos en la ciudad de Piura. Hola a todos. ¿Cómo puedo hacer para que mi tesis esté clara en el párrafo de entrada? Lo primero que tienes que hacer es dejar claro cuál es el enfoque que le estás dando al tema en la contextualización. Los enunciados que vayas usando deben conducir naturalmente a un razonamiento lógico que presente tu tesis. Muchas gracias a todos ustedes por sus preguntas y sobre todo a usted, profesora Yulisa Caicho, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos pronto, chicas y chicos. Espero leer pronto sus textos finales. Ahora te toca a ti. Investiga sobre las especies que se encuentran en peligro de extinción en nuestro país. ¿Qué aspecto de la biodiversidad de nuestro país elegirías para expresar tus propuestas de protección? ¿Por qué has elegido este aspecto? Una vez que hayas elegido el aspecto del que quieres hablar, tenemos que empezar a planificar nuestro texto. Recuerda que propósito, destinatario, registro y extensión son las partes clave para nuestra planificación. Para ello, podemos responder las siguientes preguntas. ¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué? ¿A quién está dirigido? ¿Cómo lo presentaremos? ¿Dónde lo presentaremos? Haz una lluvia de ideas con tus saberes previos y lo que has investigado. No olviden escribir teniendo en cuenta usar por lo menos 3 tipos de argumentos. A continuación, planifícalo utilizando alguno de los siguientes recursos. Recuerda que la estructura del texto argumentativo es introducción, argumentos y conclusión. Una vez que tienes tu esquema, elabora la primera versión de tu texto. Utiliza la lista de cotejo del programa para evaluar tu trabajo. Luego, compártelo con tu familia, amigos o con tu profesora o profesor para que te den retroalimentación y puedas pulirlo hasta la versión final. No te olvides de registrar todo lo aprendido en tu portafolio y que si quieres participar o comunicarte con nosotros puedes escribir a primero@minedu.gov.pe con la supervisión de un adulto responsable. Ya nos vemos, chicas y chicos de primero de secundaria. ¡Chao, chao!